Bueno, ya de aquí del 431 yo ya tengo unas lagunas porque no tengo ningún dato, no conozco ningún concilio hasta Trento, que Trento fue hasta el siglo XVI. Entonces, por ahí lléname todos esos huecos porque falta mucho medievo y falta mucho antes del medievo y así. O sea, ¿Qué pasó entre 431 y Trento? bueno, pasaron muchas cosas. O sea, después de Éfeso tenemos el concilio de Calcedonia del año 451. Luego tenemos el de Constantinopla II del 553 y el de Constantinopla III del 680-681 y el de Nicea II del 787, el segundo de Nicea. ¿Verdad? Ok, entonces, Entonces, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla 2 y 3 y Nicea 2. Nicea II, bueno, y Constantinopla IV en el, Des- en el, sí, en el 869-870. Esos concilios desde Calcedonia, primero desde Calcedonia hasta Nicea II, o sea, hasta el 787, se va viendo una disminución paulatina de la preocupación por los temas dogmáticos y un aumento paulatino también de la preocupación por la disciplina de la iglesia. Entonces, si tú te pones a estudiar esos concilios, vas a ver que lo que empieza a preocupar más a partir del año 500 y 500, 600, que son los años, fíjate, son los años en los que empiezan a bajar habitantes del norte que le llamaban los bárbaros. Habían varias tribus de bárbaros. ¿Viste tú Game of Thrones, verdad? Sí, Y viste que ahí en Game of Thrones, los Dotarakis. sí, o sea, tratan de replicar una realidad medieval que es que los del norte invadan a los del sur, que los del norte son gente más bárbara, más brusca, menos culta, y la gente del sur era gente donde estaba esta con la reina, Cersei. ¿cómo se llama? Sí, sí, Donde sí. Los estaba del norte Cersei, eran los wildling, los salvajes, y los salvajes. estaban con el muro y pasan el muro y empiezan a... Bueno, sí, sí, sí. Bueno, Pero eso eso, el sucedió. medievo más o menos no es 1200, estamos hablando de 700 y garras. ¿Ahí ya era No, medievo? el medievo empieza en el año 550 más o Ok, menos. ok. Ok, entonces estamos hablando del concilio estamos hablando del concilio, ¿qué te dije? Del segundo concilio de Constantinopla en adelante. Están estas invasiones, poco a poco empiezan a bajar, estos pobladores del norte empiezan a invadir las ciudades del imperio y empiezan a destruir y a hacer desmanes. Al mismo tiempo, los cristianos empiezan a evangelizar para que se conviertan. Y entonces empieza a haber un caos que dura como hasta el año hasta el año 700, un poquito antes, una generación, 700, 750, una generación antes que llegue Carlomagno, que Carlomagno es, Carlomagno llega, es coronado emperador por el Papa en el año 800, en la Navidad del año 800, y es el que vuelve a poner orden en el caos que había por las invasiones de los bárbaros. Entonces, estamos hablando que del año 500 al 800 hay un caos en el imperio, prácticamente se pierden las ciudades imperiales y empiezan a construirse lo que le llamaremos los feudos, la sociedad feudal. Los feudos son la manera en la que se reconstruyen las ciudades, o sea, la manera en la que se reconstruye la sociedad. Y dentro de los feudos, pues los monjes cristianos empiezan a tener una gran influencia. Ellos fueron el factor clave para la restauración de la sociedad ya invadida por los bárbaros y para la conversión de los bárbaros. Entonces, los concilios empiezan a hablar más de cómo organizar a la iglesia en el medio de ese caos. Entonces tú vas a ver que se va a tratar ya el tema de que los padres, los presbíteros, si eran casados, que permanezcan, que solo tengan una mujer, no más. Los que puedan guardar el celibato, mejor que guarden el celibato. Y luego se empieza a exigir ya el celibato poco a poco. Entonces, no, Y no se exige el celibato desde el principio. Yo no sabía eso. no, no se exige. Desde Nicea se habla de que solo tengan una sola mujer y, ¿verdad? Que solo tengan una sola mujer los ministros de la iglesia. Y me parece que los obispos tenían que ser célibes. Es decir, si habían tenido esposa, en el momento de recibir el orden episcopal, dejar su vida marital.
Ok, ¿verdad? ¿qué onda con eso? Y esto ya, Sí, pues el tema del celibato se toca desde Pablo. Ya decía, los que estén casados, pues sigan, pero los que no, mejor no estar casado porque tienes más mejor. tiempo. Era por un tema de dedicación y tiempo a la misión, ¿no? Eso lo decía Pablo Sí, desde el principio. Pero como eso lo consejo, decía. no como a fuerzas. Bueno, sí, y se empieza a recomendar el celibato desde el siglo cuarto, ya seriamente, o sea, desde San Pablo sí se tenía ese consejo y la espiritualidad cristiana siempre vio con ojos muy agradables en la consagración célibe, tanto de mujeres como de hombres. Ahora, desde el año 400, desde tiempos de Constantino, hubo un concilio, el concilio de Elvira, muy famoso, que fue allá en el territorio de lo que ahora es España, en el que se aconsejaba se pedía a los presbíteros optar por el celibato, ¿verdad? Entonces, y de ahí en adelante esto empieza a ser una práctica común disciplinar, una práctica disciplinar común que la van recomendando todos los concilios, hasta los concilios del medioevo que empiezan a recomendarlo fuertemente. Y me parece que es en Letrán, uno de los concilios de Letrán, es decir, de los del medioevo, según yo, el cuarto, el que ya habla de el que ya habla de la recomendación del celibato para todos los que quieran llegar a las órdenes sagradas. De Trento en adelante sí se exige firmemente, o sea, no puede llegar a las órdenes sagradas alguien que no sea célibe, Pero hasta ¿verdad? Trento. Bueno, porque entonces ahorita estamos en cuál, en Constantinopla 2 o 3, en Calcedonia, ¿en cuál vamos? O sea, año Ahorita 500 a 800 decías que era cuando los te bárbaros estoy, bajan. o sea, estamos resumiendo sí, exactamente, estamos resumiendo de Calcedonia hasta Constantinopla cuarto, ¿verdad? Que son los años de las invasiones bárbaras y de las invasiones de los bárbaros y de el tiempo de Carlomagno, que es coronado en el año 800. En Ok. estos años, entonces, en estos años los temas son disciplinares. Es que si nos vamos concilio por concilio, Sí, no. pues Los temas son disciplinares y cómo evangelizar a los bárbaros, cómo reestructurar la sociedad. Exactamente. Cómo reestructurar la sociedad, cómo organizar a la iglesia. Un tema importante va a ser el celibato. Otro tema importante va a ser la simonía, es decir, no pedir dinero o sea, no cobrar las órdenes ni los nombramientos de párroco. Es decir, no decir, bueno, más bien no pagar por eso y no cobrarlo. Por ejemplo, porque pudiera haber un señor feudal que dijera, a ver, yo te pago a ti, emperador, te pago tanto si me concedes tal parroquia y yo soy el párroco. Porque las parroquias recibían diezmo, recibían una cantidad de las cosechas de los monjes y de los campesinos. Ok. Entonces también todo eso se reguló en esos concilios, ¿sí? Estaban regulando cosas. El diezmo, hay mucha confusión. Yo he visto mucha confusión de la gente con respecto al diezmo. Entonces, aclararlo así muy rápido. En tiempos de Jesús, el diezmo era el 10%, pregunta, ¿no? Era el 10% de tu salario y era dárselo pues, a tu señor, ¿no? Algo Era así. darlo en ofrenda al templo, No, pero según yo. también los empleados de las haciendas, según yo, el diezmo, no sé. Bueno, el caso es que era el En, 10% del salario. Hoy en la Iglesia Católica no se exige, solamente se pide, como sí. por voluntad, un día de tu salario al año. ¿Por qué se Ujú. sigue llamando diezmo? Nada más por tradición, porque ya no es 10%. Mucha gente piensa que sigue siendo el 10%, porque hay otras congregaciones cristianas que piden el 10%, manipulando, porque tampoco es a fuerzas, pero manipulación de la conciencia. No es otro Sí, tema también. Pero en la Iglesia Católica no es el 10%, es un día de tu salario al año. Si tú ganas 50 pesos diarios, 50 pesos al año. sí, sí, sí. Bueno, aquí tendríamos que explicar varios detalles, pero sí, eh, el concepto de diezmo ha ido cambiando desde el judaísmo hasta nuestros días. Hubo un tiempo en el que si era el 10% de la cosecha, se tenía que ofrecer incluso las primicias de la cosecha. No sé si se separaba o si se tenía junto, ahí sí que te la debo, pero había la noción de que la gente tenía que ofrecer las primicias de la cosecha a la iglesia y el 10% también. Y la iglesia, los monasterios recaudaban eso y daban de comer a los pobres.
y ellos también con eso se alimentaban, ¿verdad? O sea, la iglesia lo que hacía era recaudar una parte y la gente lo veía como una aportación porque la iglesia también realizaba una labor social importante. Los Era, congregaba, los sí, no, sí, sí. organizaba, los organizaba, ayudaba a los pobres y daba seguridad espiritual. Entonces, como ofrecía todo ese servicio, se le daba el diezmo a la iglesia para que el diezmo repartiera eso, para que la iglesia repartiera eso y la iglesia también se mantuviera. ¿Ok? Es que sí, yo creo que eso es como el ideal de los impuestos, ¿no? Los impuestos Ok. en teoría para eso son, pero los impuestos pues no se usan así, ¿no? Entonces, Bueno, permíteme decirte que a partir de la Revolución Francesa, cuando el poder civil se separa de la iglesia, el poder civil toma el concepto y entonces, porque antes de la Revolución Francesa, cuando estaba ¿eso en qué unida año en fue? tiempo, la Revolución Francesa en Ok, 1790, ok. ¿ok? Este, antes de la Revolución Francesa, las iglesias recaudaban impuestos, vaya, era el diezmo, pero ya el diezmo ya se hablaba de impuestos, ya se hablaba de, era como la cantidad impuesta que tenían que, y era impuesta por la corona. La corona le decía a las parroquias, ustedes parroquias me tienen que recaudar estos bonos de tanto dinero o de tantos recursos para que me lo den aquí, porque necesita la corona esto, la corte necesita, el reino necesita. Eso, por ejemplo, los reyes de España lo hacían aquí en América Latina, ¿eh? Les Sí, imponían, les bueno, imponían, entonces la iglesia tenía que recaudar para mandar a la corona, pero era un impuesto, era una imposición de los reyes. Bueno, después de la Revolución Francesa, el Poder Civil dice, de ahora en adelante yo me encargo de estos impuestos, yo los impongo, pero yo los voy a administrar, no te necesito a ti, iglesia, para eso. Entonces la iglesia tiene que reestructurar su recaudación y entonces a lo que le llama diezmo ahora es a una aportación voluntaria, porque los gobiernos civiles después de la Revolución Francesa en Europa y en América Latina decidieron que la iglesia no tenía poder para obligar a los fieles a que le pagaran absolutamente nada. Entonces, la iglesia asume esto, no obliga a nadie e invita a la gente a cooperar, simplemente. Hay algunas sociedades que dice el gobierno, yo recaudo, pero yo te ayudo, iglesia, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Alemania. Ellos tienen subsidios y ayudas para las iglesias. Hay iglesias más radicales en este liberalismo, en este ideal después de la Revolución Francesa, como es Francia y es México, que son radicales en las que se le dice a la iglesia, pues yo no te ayudo en nada, o sea, tú ráscate con tus uñas. Incluso, no sé si, me parece que en Francia todavía habrá un poco de más apoyo de gobierno. En México, ningún apoyo, ¿verdad? O sea, yo no te ayudo, tú recauda lo que tú quieras, pero eso va a ser por motivos espirituales y de tu organización, pero el gobierno no reconoce a la iglesia como un agente importante en la sociedad civil. Y en muchas otras sociedades sí se le reconoce a la iglesia como un agente importante y se le dan subsidios y se le da ayudas.